Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy ya estamos a lunes 29 de septiembre. Ya tan rápido. Hoy corresponde la lectura a la carta a los romanos, pero en esta ocasión el capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 24. Y el día de hoy corresponde al título de la meditación, las ramas injertadas. Vamos a poner mucha atención. Dice así. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios perdonó las ramas, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, y la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y bueno, a lo largo de esta parte de la escritura hemos podido escuchar una palabra que son los gentiles, ¿verdad? De hecho, el subtítulo de este capítulo en Romanos dice la salvación de los gentiles, pero el título de esta meditación se llama las ramas injertadas. Vamos a ver por qué ambos títulos. En el caso del capítulo, habla acerca de los gentiles, sabiendo que los gentiles son aquellas personas que no son propiamente parte del pueblo judío, que no son nacidos dentro del pueblo judío. Aquellos que no son nacidos así, se les ha llamado o se les llamó en esta parte de la escritura, es a quien se refiere a los gentiles. Propiamente recordemos que Dios vino al pueblo de Israel y durante una grande trayectoria el deseo de Dios era que el pueblo le conociera, le honrara, le bendijera. Sin embargo, gracias al sacrificio de Jesús, esta grande bendición no solamente llegó solamente para quedarse a los judíos, sino también a aquellos que hayan decidido también creer en Dios, creer en su sacrificio y creer que Él puede darnos vida eterna. Por eso el título de la meditación es Las ramas injertadas, porque usted y yo, que hemos creído en el Señor, somos como esas ramas que hemos sido injertadas dentro, pues, de un árbol, ¿verdad? Este árbol que pueda representar al pueblo de Dios. Mire, definitivamente habla también del olivo silvestre. Esta parte habla de que nosotros somos, no somos la raíz, pero sí somos esas ramas que hemos podido, por los cuales nosotros ahora nos podemos llamar parte del pueblo de Dios. Como le digo, propiamente esta parte de la presencia de Dios, del camino de Dios, estaba pues diseñado para el pueblo de Dios, para el pueblo judío. Ahora, pues por medio de Jesucristo, nosotros también podemos ser parte de esta familia de Dios.
podemos ser como esas ramas injertadas. Es muy interesante que en la primera parte que leímos, pues dice que se quería como provocar a ese celo, ¿verdad? A decir, oye, ¿no te das cuenta, pueblo de Dios, de la grandeza y lo mucho que Dios te aprecia? ¿No te das cuenta que si tú no le recibes, que si tú no le adoras, que si tú no le honras, esa bendición también va a poder ser llegada a otros? Y le damos gracias al Señor porque efectivamente esta bendición ha sido traída a nosotros, ha llegado a nuestra vida. Esa riqueza que los judíos tenían de conocer a Dios, imagínense, de ver sus obras, de haber sido alimentados directamente por el Señor, por medio del maná, por medio de aves que Él mandaba, por medio de aguas. Todas esas experiencias que el pueblo de Dios tiene o tuvo, pues nosotros ahora también lo pudimos hacer. Por eso eso es algo maravilloso que usted y yo ahora tengamos por gracia y por misericordia, que nosotros también podamos ser llamados parte del pueblo y de los hijos de Dios. Y bueno, hablando de justamente de las ramas injertadas, viene a mi mente la palabra, el versículo que está en Juan 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Son las palabras de Jesús que habló y que tiene toda la razón, ¿verdad? Pues obviamente siempre tendrá la razón. Cuando nosotros nos soltamos de lo que es esa parte de un árbol, ¿verdad? Si lo hacemos de una manera muy natural, si nosotros jalamos una rama de alguna plantita, vamos a hacerlo algo más pequeño, de alguna plantita, ¿qué va a pasar con esa rama? Se va a secar, ¿verdad? Se va a secar porque no hay ninguna raíz que la alimente, que pueda absorber el agua que necesita. Así sucede si usted y yo, siendo unas ramas injertadas, siendo parte del pueblo de Dios, nos soltamos de Él, si nosotros nos apartamos del Señor, nos vamos a secar. Nada podemos hacer sin el Señor y aparte de todo, pues no vamos a llevar ningún fruto. Así que yo le quiero animar a que usted y yo podamos permanecer en el Señor. Oremos, oremos porque cada día usted y yo permanezcamos injertados, ¿verdad? En ese fruto del Señor, en ese árbol de vida que es nuestro Dios y no nos separemos de Él. Si en alguna ocasión hemos intentado separarnos, pues ya nos dimos cuenta que Él es el dador de la vida, que Él es nuestro respirar, que en algún momento hemos hablado de que su gracia es suficiente. Así que pues yo creo que ni necesario experimentar el apartarnos de Dios. Creo que lo más bello es haberle encontrado, es saber que no vivimos una vida perfecta, pero sí sabemos que separados del Señor nada podemos hacer y que todo lo que hemos hecho y lo que hemos logrado ha sido gracias a Él. Así que cada día valoremos mucho el poder ser llamados hijos de Dios. Valoremos mucho el sacrificio del Señor y sobre todo, pues pedir que nos ayude y nos diga cómo seguir trayendo a personas para que también sean como ramas injertadas en este árbol de vida. Que Dios le bendiga. Nos vemos en una siguiente meditación.